Les recuerdo que nosotros pues ya estamos ubicados en la semana 4. Ya iniciamos con la nueva actividad, la primera actividad calificativa que está también ubicada en esa semana, en la sección de actividades ya ustedes la encuentran. Esa tuvo apertura el 17 y va a estar abierta hasta el 5 de junio. Esa la abrimos muchísimo más por permiso de coordinación académica. Entonces, la idea es que ustedes, pues de una vez se agenden, se vayan planillando precisamente para evitar olvidos más adelante al tener un tiempo muchísimo más largo. Recuerden que siempre pues vamos a disponer de 2 intentos, 1 hora para realizarla. De los 2 intentos pues va a quedar la nota más alta y pues cualquier apoyo que ustedes necesiten pues ya saben que tienen la opción de mensajería en plataforma para que me escriban. Ya en esta oportunidad vamos a abarcar el tema de consumidor y tendencias. Y dentro de esta temática vamos a ver las conductas y actitudes del consumidor, cambios de hábitos de consumo de medios, la importancia de la investigación permanente y tendencias del mercado. Eso porque nosotros siempre, antes de abarcar lo que sería una decisión de medios o una planificación de medios, siempre debemos tener en cuenta estos ítems o estos factores clave, pues antes de tomar precisamente esa decisión, porque eso va a afectar directamente al consumidor a su decisión de compra sobre el producto o sobre el servicio. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero es que nosotros pues debemos identificar precisamente qué es el comportamiento del consumidor, en qué se basa. Y pues acá, para nosotros hablar del comportamiento del consumidor, pues tenemos que hablar de la conducta del consumidor. Y cuando nosotros hablamos de esa conducta del consumidor, pues estamos hablando igualmente de la conducta humana, a grosso modo. Entonces, aquí pues lo relevante es que las personas no dejamos de serlo, no dejamos de ser netamente humanos cuando estamos en un proceso de compra. Y pues precisamente nosotros somos humanos no solamente por el tema del raciocinio, por la capacidad del lenguaje, sino también por toda la parte emocional tan compleja que nosotros conllevamos. Entonces, esas son precisamente esos motores que impulsan a las personas hacia pues tener un bien adquirible por cualquier medio de pago, ¿no? Por cualquier precio que tenga ese producto o ese servicio. Entonces, precisamente esa emocionalidad o pues esa humanidad, entre comillas, pues va a tener trascendencia en todos los contextos de nuestras vidas en general, afectando precisamente pues esas decisiones de compra. Entonces, ese comportamiento del consumidor digamos que no ha supuesto una materia de estudio realmente relevante o pues independiente hasta hace relativamente poco, hasta la segunda mitad de los años 60, cuando pues ya el enfoque del marketing pues sustituyó al enfoque tradicional de las ventas en las empresas. A eso ya digamos que estaría mucho más enfocado a lo que sería el marketing 1.0, que estaba mucho más enfocado en el flujo de caja más que en cubrir de algunas maneras las necesidades o los deseos de los consumidores. Y pues la razón que impulsó el estudio del comportamiento del consumidor, pues fue la de entregar precisamente un instrumento que permitiera de alguna forma prever cómo pues reaccionarían los consumidores a sus mensajes publicitarios o a los mensajes promocionales y pues de esa manera pues tratar de entender esos motivos por los que se toman las decisiones de compra y de esa manera pues desarrollar asimismo estrategias, tácticas comerciales que pues puedan también llegar a influir en la conducta de esos consumidores o de ese público objetivo. Toda la culminación del proceso, digamos que eh, también en parte de institucionalización, de consolidación de esa disciplina, ya se alcanza hacia los 1970, cuando pues ya se crea la Asociación Mundial de Investigadores de ese campo, ¿no? Que es lo que ustedes encuentran como la Association for Consumer Research. Entonces, esa institución o pues esa organización
Ha publicado pues diferentes artículos, ha hecho diferentes estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, precisamente para abarcar esas diferentes conductas, ¿no? Y aquí nosotros hablaríamos también de lo que es la palabra consumo, que es supremamente importante para todos los sectores del mercado, para el marketing, para el branding, etcétera. Entonces, aquí, pues esa palabra consumo, nosotros la tenemos en cuenta desde su origen del latín y significa gastar hasta agotar. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la opinión de un sociólogo que es muy conocido, que se llama Zygmunt Bauman. Entonces, Zygmunt Bauman abarca el consumo como una función que pues a nivel social, de mercado, económico, pues es imprescindible para la supervivencia incluso biológica de los seres humanos, que pues básicamente al ser un ser social, pues comparte todo el tiempo con el resto de seres vivos. Entonces, él dice que el consumo, pues es supremamente necesario en una sociedad que pues abarca la producción, que abarca el comercio, y sin todo eso, pues no se podría vivir, digamos que de una manera moderna o de una manera avanzada, porque pues básicamente para el humano el eje central es la economía moderna y la economía moderna pues se basa netamente en el consumo. Por eso nosotros ya estamos sujetos o totalmente incorporados a lo que es una economía en gran parte capitalista, donde ya lo único que nosotros tenemos, digamos que como avance a nivel económico y también social, vienen siendo las diferentes eras industriales o revoluciones industriales que se presentan. Nosotros ya ahorita vamos en la cuarta, ya próximos a llegar a vivir una quinta revolución industrial. Entonces, la idea es precisamente nosotros abarcar ese tipo de historia o pues de línea eh, en la historia también humana para entender un poquito más la relevancia del consumo, de las tendencias y demás. Ese centro de comportamiento del consumidor, pues es precisamente el entendimiento del ser humano, ¿no? Sus necesidades, sus deseos, sus emociones, sus sueños, sus aspiraciones. Y pues entender precisamente las razones por las cuales consume una categoría específica del producto y pues en parte también identificar esos procesos racionales y emocionales en la selección de la marca, pues es bien importante para nosotros también en nuestras labores o funciones desde el marketing, desde el branding, ya profundizando un poco más desde la planificación de medios. Entonces, aquí también nosotros, la idea es que nos apropiemos un poquito más de la temática y también entender un poquito más de que pues la mayoría de cosas que nosotros compramos, las que consumimos, tienen principalmente un contenido emocional, el que pues claramente es muy influenciado por la cultura, por el entorno, por las facetas en las que nosotros estemos actualmente, las temporadas, las tendencias, la emocionalidad que tengamos en su momento. Y pues los seres humanos, precisamente como somos también tan emocionales, pues nosotros somos muy influenciables y pues nos gusta seguir las tendencias marcadas también por la cultura o por las ideologías. Si ustedes se ponen a revisar, seguramente cuando ustedes salen de compras o cuando salen a un centro comercial, la gran mayoría de cosas que ustedes van a comprar, si no es entre un 80%, la mayoría de esas cosas son cosas que no son necesarias para la sobrevivencia. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes compran, no sé, ropa o algunos lujos que ustedes se puedan llegar a dar, pues no son cosas necesarias, son cosas que ustedes compran por la emoción del momento, como de que ahí va el dicho básico de yo trabajo por algo y trabajo para darme también mis gustos. Pero si nosotros nos ponemos a ver de las cosas que nosotros compramos que son absolutamente necesarias, pues es un porcentaje relativamente bajo. La mayoría de compras son a través precisamente de la emocionalidad y a partir de eso pues surge todo el tema publicitario, de marketing, de branding, de merchandising, etcétera.
Entonces, para conocer nosotros el comportamiento también de los consumidores, pues es necesario que nosotros nos apoyemos en las ciencias sociales y pues en especial en la psicología y también en la antropología. La parte sobre todo psicológica, nosotros la abarcamos muchísimo precisamente con los sectores en los que nosotros estamos, digamos que profundizando dentro de la academia en torno al marketing, publicidad, etcétera. Y pues entre más especializado también es el bien que nosotros estemos comprando o el producto o el servicio, pues asimismo más complejos son los procesos de toma de decisiones. Cuando nosotros estamos hablando de los bienes de consumo masivos, pues normalmente estos también conllevan procesos un poco más simples porque no son, digamos que especializados o productos o servicios VIP o con cierto enfoque. Entonces, muchas veces eh, pues digamos que dominados de una u otra manera por las tradiciones, la cultura, las tendencias, la costumbre. Entonces, esos productos, digamos que un poco más especializados, como por ejemplo en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo tipo Apple, abarcan también muchos factores de estatus y pues claramente junto al estatus, pues el prestigio pues también llega a jugar un rol bien importante y bien destacado. Y pues también hay otras categorías como el caso de los automóviles donde pues también pues se llevan procesos precisamente de compra que dependiendo la gama, al igual que con los celulares, pues llevan procesos más complejos de exploración de marca, diseño, también un voz a voz o recomendaciones, el mismo tema del estatus, de qué tanta disposición o qué tanta capacidad también tenga el consumidor. Y pues entre más especializado, precisamente como lo veníamos hablando, o entre más complejo o entre más enfocado sea ese producto o servicio hacia una segmentación o hacia un público objetivo, pues asimismo va a ser un poco más difícil llegar a influenciar en las emociones del público objetivo, porque no es lo mismo influenciar a una persona a que compre, no sé, un producto de 10.000 pesos, a influenciarlo en determinado momento emocionalmente para que gaste 20 millones, por ponerles el ejemplo. Igual, claramente, eso también depende de la capacidad del público objetivo al que nosotros pues nos estemos dirigiendo. Y pues es así, básicamente, como vemos que el comportamiento del consumidor pues es un proceso que consiste en parte pues en el estudio de esos diferentes factores que pues intervienen o que influyen cuando las personas o pues los públicos objetivos eligen, ¿no? Y que están en ese proceso de decisión de compra y pues utilizan, desechan productos, servicios, también en algún momento generan interacción de ideas o de experiencias, también en parte para generar un voz a voz, una recomendación. Todo eso pues desemboca en una reputación, en un posicionamiento. Y acá también nosotros vamos a abarcar los diferentes tipos de entidades de consumo, precisamente porque pues el comportamiento del consumidor describe estas tres principales entidades que son las que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, iniciamos con el consumidor final o particular. Entonces, aquí pues ese es el que compra eh, bienes y pues los destina a su uso propio en particular, para su uso propio. Esas, digamos que ese concepto clave o ese factor clave del consumidor final o particular, ese generalmente nosotros lo conocemos muchísimo más por consumidor final. Está también el consumidor industrial, que pues vienen siendo todas las fábricas o todas las industrias, todas las corporaciones que pues compran productos o bienes y servicios para fabricar otros bienes. Digamos que ahí podríamos hablar bien de materias primas, que es como más lo conocemos nosotros. Y tenemos el consumidor institucional, que pues vienen siendo todas esas entidades, organismos que pues compran bienes o servicios, productos también para utilizarlos y llevar a cabo sus propias actividades, solo que estas ya no son personas, sino instituciones. Entonces, ahí, por ejemplo, si una entidad, no sé, los de una alcaldía,
Los de una alcaldía tienen un trato con una fábrica de papel que les vende las resmas de papel para impresión al por mayor para ellos llevar a cabo sus actividades, la impresión de contratos, de registros, etcétera. A eso se refiere un poco más el institucional, como para eh, diferenciarlo un poquito más del industrial. Todo esto que pues acabamos de ver sobre esos consumidores o esos tipos de consumidores, pues ahí también interviene, antes de que pasemos a esta parte, ahí también interviene toda la parte pues de la motivación, de la emoción también, el aprendizaje. Ahí ya podríamos abarcar también en cuanto a la parte institucional todo el procesamiento de información, la cultura, los patrones sociales. Entonces aquí también nosotros podríamos abarcar otro tipo de teórico o de académico. Por ejemplo, es Schiffman, él abarca un libro también de comportamiento del consumidor y pues él define que el comportamiento del consumidor, también como el comportamiento precisamente de los consumidores, pues se relacionan o se exponen, se destacan un poco más porque buscan, compran, digamos que buscan también utilizar, evaluar y pues desechar asimismo esos productos y servicios que pues ellos esperan que satisfagan sus necesidades, ¿no? Digamos que en medio de todas esas necesidades, como bien les comentaba yo ahorita, bien pueden ser fisiológicas, tal como lo nombra el teórico Maslow, que pues él habla, por ejemplo, de las fisiológicas, ¿no? Como la comida, tener un techo, tener vestimenta, pero Schiffman también habla de lo que son las necesidades emocionales, que si yo necesito en algún momento sentirme feliz, pues entonces me voy a un centro comercial a comprar ropa, por ejemplo. O que si yo tengo un vacío emocional, entonces lo lleno comprando comida y llenándome de comida ya pura gula, no porque yo tenga en realidad hambre, sino por pura gula. Y pues cosas de ese estilo, ¿no? Hay muchas personas que pues llenan también sus necesidades emocionales, no solo fisiológicas, a través del consumismo. Entonces, aquí pues el comportamiento del consumidor pues se enfoca, según Schiffman, en la manera en que esos consumidores y las familias o pues los hogares como tal pues toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, los que en general sí podrían gastar. Y cuando nosotros hablamos precisamente de esos recursos disponibles, no hablamos solamente del dinero, hablamos también del tiempo, hablamos del esfuerzo. Todos esos son factores clave y artículos relacionados con el consumo. Y pues eso incluye precisamente lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde, con qué frecuencia también lo utilizan, cómo lo evalúan. Entonces, por eso desde el marketing nosotros hablamos continuamente precisamente de esos factores, no solamente de la fijación de precios, sino también de las plazas, si de pronto una empresa tiene varios puntos de venta donde le quede sencillo al cliente llegar a comprar ese producto, si cuando llega precisamente a esa superficie va a encontrar los productos de una manera sencilla y también con buena estética en las góndolas, etcétera, precisamente porque abarcamos el tema del tiempo, dinero y esfuerzo como diferentes recursos que también están disponibles y que son necesarios abarcar dentro de esa decisión de compra y pues claramente dentro de la forma de consumo humano. Aquí nosotros también hablamos sobre las aspiraciones que nacen en 5 dimensiones. Entonces, hay unos que vienen orientados al consumidor, que es la primera parte que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, hablamos en primera instancia de los funcionales. Acá nos referimos que lo que se ve como eficiente es precisamente funcional. Entonces, hablamos de las necesidades también prácticas que pues las personas tienen, ¿no? Como por ejemplo poder tomar yogur mientras viajan. Les pongo el ejemplo que ustedes saben que actualmente hay también muchísimos productos que ya van enfocados a esas diferentes funciones prácticas y por eso venden kit viajero o que, por ejemplo, tarritos especiales para los que van al gimnasio o tarritos especiales para los que van a hacer algún deporte especial, etcétera.
Hablamos también de los emocionales. Entonces, lo que se ve en movimiento es lo que nosotros vamos a abarcar en los emocionales, los sentimientos que las personas tienen, que pueden cubrir con una también variedad de subdimensiones, como por ejemplo, volviendo al tema de Maslow, la seguridad, el poder, la vitalidad, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, la convivencia, que eso pues ya no es necesidad fisiológica, sino eso ya va a otro nivel según la pirámide de Maslow. Hablamos también de los orientados a la sociedad, que es esta segunda parte que ustedes pueden ver en pantalla. Y acá vemos las variables éticas, estéticas y tendencias culturales. En las variables éticas, acá abarcamos lo que es visto como correcto. Entonces, lo que se percibe como un comportamiento correcto o incorrecto para una muestra de personas o para un grupo poblacional. Entonces, por ejemplo, los niños deben beber más agua y menos gaseosa o tomar más jugos naturales y menos jugos con conservantes, por ponerles un ejemplo. En las variables estéticas, nosotros abarcamos lo que parece bonito. Entonces, acá las personas pueden aspirar a utilizar productos con un diseño de producto específico, de modo que, pues, precisamente ese propósito del diseño del producto no sea solo transmitir el posicionamiento, sino también que sea como tal el posicionamiento. Eso depende muchísimo del público objetivo al que nosotros nos estemos dirigiendo. Y pues en gran parte también tiene muchísima influencia a la cultura a la cual nosotros nos estemos dirigiendo. Seguramente, si nosotros tenemos un producto para mujeres, no va a ser lo mismo ofrecerle un producto bonito a una mujer latinoamericana, a de pronto una mujer canadiense, o de pronto una mujer japonesa, o a una mujer africana. En cada cultura existe también diferentes pensamientos o creencias de lo que es bonito, asimismo de lo que es feo o de lo que es aceptable o no en esa determinada sociedad. Y asimismo abarcamos, que va muy en línea, las tendencias culturales, que es lo que está de moda, ¿no? Lo que está in, como bien se le podría llamar, por lo menos en América. Entonces aquí los consumidores pues ya también están bajo una presión de las tendencias culturales, precisamente por esas necesidades emocionales que tiene el humano de ser aceptado, de destacar, de, de una u otra manera no pasar desapercibido, sino ser mejor a los demás. Y eso muchas veces las personas lo logran o tienen esa creencia de que se logra a partir del consumo con determinados productos, que por ejemplo yo voy a destacar ante los demás o yo me voy a sentir mejor con cierto tipo de ropa, con cierta marca de ropa. Es muy relacionado a lo que hablábamos hace un momento de los celulares y los automóviles, que si yo tengo tal celular, pues yo voy a destacar porque al tenerlo, yo de inmediato voy a subir de estatus, ¿sí? De status quo. Entonces, asimismo, se abarcan esas tendencias culturales y existe una presión para encajar hasta el punto en el que la persona que no está sujeta a las tendencias actuales, pues simplemente está mal, no puede ser aceptado, no puede pertenecer a un grupo social, digamos que bueno, porque pues no está a la moda. Son diferentes creencias que se pueden abarcar bajo ese consumismo. Aquí nosotros también abarcamos otros tipos de consumidor y algunos términos que nosotros también tal vez más adelante vamos a estar escuchando, y es el consumer y el shopper. Entonces, dentro de ese análisis del consumidor, nosotros podemos hablar del consumidor, que es precisamente el consumer, que es esa persona que usa el producto. Entonces, por ejemplo, los niños que utilizan esa crema dental de Colgate Kids, ellos vienen siendo el consumer y el comprador es el shopper, que es la persona que compra ese producto. En ese caso, pues viene siendo la mamá, el papá o pues la persona encargada de ese niño
que pues decide comprar esa crema dental Kids, ya sea de la Barbie, de Barney, del que sea, para que su hijo pues la utilice, digamos que con mayor motivación y que asimismo con mayor motivación pues vaya y se lave los dientes. Entonces, ese es como el ejemplo más básico para tener precisamente esa diferencia entre el consumer y el shopper, el consumidor o el comprador. Y acá tenemos otros dos conceptos que también nos van a permitir, digamos que desarrollar un poquito más estos dos términos, y es que el consumer viene siendo el usuario y el shopper viene siendo el cliente. Estos dos términos nosotros los vamos a profundizar muchísimo más en esos productos o servicios, precisamente tanto infantiles como también para mascotas, como también para personas de la tercera edad, o sea, en general para productos y servicios enfocados en usuarios que no tienen ese poder de compra, pero que sí o sí tienen influencia en la decisión de compra, ya sean los niños, ya sean las mascotas, ya sea el abuelito o la abuelita. Ellos, así no sean los que vayan a pagar, pues tienen la influencia, porque son los que a la final van a utilizar ese producto. Ellos vienen siendo los usuarios. Entonces, en el caso de que nosotros abarquemos, por ejemplo, una empresa de pañales tipo Huggies, nosotros debemos abarcar quién va a ser nuestro público objetivo en cuanto al shopper, quién va a comprar ese producto, ¿sí? Pues seguramente, pues las mamás, los papás, los abuelitos, eh, y pues quién es el usuario, pues el bebé, ¿no? Y pues asimismo se va a tener categorización del usuario, de ciertos días, de ciertos meses que tenga el bebé, que si es niña, que si es niño, pues también para escoger el color del pañal o los muñequitos que tenga el pañal, etcétera. Entonces, eso también para nosotros tenerlo en cuenta dentro de esas marcas o esas empresas que contengan pues precisamente ese tipo de productos. Espérenme porque alguien había escrito y no me sale. Emily, ¿también podría abarcar el de los productos a parejas? Sí, sí, también. Bueno, dependiendo del producto que se esté abarcando, también es completamente válido precisamente porque, bueno, en el caso también de que sean regalos, pero si en general hay un fundamento de que generalmente la persona que lo compra no es el que lo va a utilizar, pues también entraría en esta categoría de consumer y el shopper. Y pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta para en el momento en el que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo, sitios web o redes sociales y tengamos esa seguridad de que ese tipo de productos, por ejemplo, para parejas, pues por lo general son de regalo o que el comprador no es el que lo va a usar, no es el usuario. Entonces, asimismo se va a manejar el lenguaje hacia esos consumidores. Entonces, es como ven, compra esto, a esa persona le puede gustar esto, etcétera. Se va cambiando también el lenguaje acorde a ese tipo de productos y servicios. Bueno, aquí nosotros ya también abarcaríamos lo que es el perfil del consumidor. Entonces, aquí también, precisamente, una de esas tareas más importantes, pues sobre todo en el desarrollo estratégico en marketing, es la definición del target o pues de ese grupo objetivo. Y pues para eso es bien importante nosotros definir el perfil del comprador y del consumidor, ¿no? Siempre nosotros tenemos que entender precisamente en el desarrollo de ese proceso estratégico, esas diferencias entre el comprador, el shopper y el consumidor, el consumer. Entonces, recuerden que pues siempre el primero es el que toma las decisiones de comprar sin importar si es el consumidor final del producto o así no tome la decisión directamente, pues es el que tiene esa influencia, esa gran influencia porque es el que lo va a utilizar y pues el consumidor es el usuario final del producto. Entonces, ahí ambos pues tienen precisamente ese rol importante dentro de ese grupo objetivo. A los dos pues hay que tenerlos en cuenta, se debe definir el perfil de los dos. Y pues ese perfil del consumidor pues define esas características, los hábitos de consumo, la personalidad, los valores, las creencias, el estilo de vida de esas personas a las que nosotros queremos llevar esa oferta de productos y servicios, o no solamente la oferta, sino la misma promoción.
Entonces, una de las premisas fundamentales dentro de ese campo, digamos que moderno, de ese comportamiento del consumidor, es que a menudo la gente no compra productos por lo que hacen, sino por lo que significan. Entonces, ese principio tampoco como que pues no implica que la función básica del producto no sea importante o que no tenga una funcionalidad relevante, sino que los papeles que los productos tienen en nuestras vidas pues van muchísimo más allá de esa tarea que desempeñan o esa función que tienen. Aquí, como veníamos hablando, pues esas influencias precisamente culturales, del micro, del macroentorno, pues son relevantes en esos procesos de toma de decisiones y muchas veces un producto a nosotros nos dicen que debe ser muy funcional para que se venda, para que sea exitoso, pero muchas veces también hay productos que no son del todo funcionales, pero tienen un significado para los consumidores, un significado emocional que también pueden llevar a que un producto pues bien sea un éxito, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí pasamos a los consumidores en el mercado. Entonces, aquí, pues las características de los mercados, digamos que en términos demográficos, sociales, culturales, eh, también pues nos van a llevar precisamente a tener una influencia en esas decisiones de compra. Y pues abarcamos también el conocimiento, precisamente esas características de los consumidores y de sus perfiles que pues tienen ese papel importante para muchas aplicaciones del marketing, del branding, del merchandising, ya dentro de lo que sería el marketing, pues definir el mercado de un producto o decidir las técnicas adecuadas para dirigirse a cierto grupo, pues de consumidores o de target. Aquí es relevante que nosotros entendamos el comportamiento de los consumidores para abarcar un buen negocio o para cerrar buenos negocios. Y pues un concepto básico de marketing también pues sostiene que pues las empresas existen para satisfacer las necesidades de los consumidores. Recuerden que esa es una de las bases que nosotros venimos abarcando a partir del marketing 3.0, pues según Kotler. Y pues esas necesidades, pues ya no solamente pueden satisfacerse según el grado en que los profesionales del marketing entiendan a la gente y a las organizaciones que pues serían quienes utilizarían los productos y servicios que están pues tratando de venderles. Y pues también nos basamos en que lo hagan muchísimo mejor que los competidores, ¿no? Para precisamente eh, satisfacer esas necesidades, esos deseos de los consumidores. Aquí también todos esos conocimientos que a nosotros nos acerquen al consumidor, pues, o que esos conocimientos que nosotros también aparte tengamos de ese público objetivo, pues deberían incorporarse a cada faceta de un plan de marketing exitoso. Por eso nosotros como fundamentación a un plan de marketing tenemos siempre tanto los objetivos como el público objetivo al que nosotros nos vamos a estar dirigiendo. Entonces, son bien importantes todos esos datos sobre los consumidores que nos van a ayudar a nosotros como profesionales o asimismo a las organizaciones a definir precisamente ese mercado y pues a identificar tanto las amenazas como las oportunidades de una marca, ya enfocándolo también un poquito más hacia un DOFA o un análisis. Entonces, ese proceso de segmentación de mercados, antes de seguir a esto, ese proceso de segmentación de mercados es precisamente ese proceso que nos va a ayudar a identificar esos grupos de consumidores que pues son similares entre sí de una o de varias maneras. Y pues eso es lo que nos va a ayudar posteriormente a diseñar estrategias de marketing que pues atraigan a uno o más grupos. Entonces, acá sí la idea es que pues la empresa haga esa buena tarea, pues nosotros también como profesionales encargados, pues tenemos que identificar un segmento con necesidades únicas y pues desarrollar asimismo esas estrategias o desarrollar los productos y servicios para precisamente cubrir esas necesidades únicas de ese segmento. Sobre todo cuando nosotros estamos abarcando productos nuevos o productos innovadores, sí o sí hay que tener ya muy bien planteada esa necesidad, o más que planteada, es más bien muy, muy bien identificada esa necesidad que tiene ese público objetivo.
Entonces, esa segmentación de mercados, pues ya como veníamos también abarcándolo, viene siendo otro de los aspectos importantes que van de la mano y que estudian también ese comportamiento del consumidor. Y pues aquí los consumidores pues se pueden segmentar de acuerdo también con diferentes dimensiones. Y pues acá la idea es que nosotros también hagamos una inclusión del uso de los productos, los indicadores nuevamente demográficos, que son los que nos van a ayudar a abarcar aspectos también muy objetivos de una población, como por ejemplo la edad, el género, etcétera, ¿no? También abarcaríamos los psicográficos, que es donde nosotros vemos características psicológicas del estilo de vida. Abarcaríamos también diferentes desarrollos emergentes como el nuevo énfasis en el marketing, también, por ejemplo, de relaciones, de la práctica del marketing de base de datos, que pues ya implican también que los profesionales del marketing pues estén muchísimo más conectados con esas necesidades, esos deseos de esos consumidores. Entonces, esto viene siendo especialmente importante debido precisamente a que la gente pues es capaz de construir su propio espacio de consumidor. Cuando yo hablo de ese propio espacio de consumidor, me estoy refiriendo a la personalización. Es decir, pues obtener también información de productos de una manera más personalizada cuando lo desee. Asimismo, pues cuando quiera iniciar un contacto con la empresa, ya sea por internet o por call center o por chatbot, en vez de, por ejemplo, recibir comunicaciones de marketing de pronto de forma pasiva o equivocada según el público al que nosotros nos estemos fijando. Entonces, nosotros aquí precisamente para la definición de un perfil, pues del consumidor, del comprador, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos que son los que ustedes ven en pantalla. Entonces, en principio, vamos a abarcar el rol en la toma de decisiones de compra. Entonces, ahí nosotros vamos a abarcar precisamente quién toma esas decisiones, el pagador, el influenciador, lo podríamos llamar también el comprador, esto también, bueno, el mismo shopper, ¿no? Y pues eso también va relacionado al mismo consumer, que pues es el que viene también digamos que de una u otra manera influenciando esa decisión de compra de ese shopper. Hablamos también del rol en el hogar. Entonces, aquí pues es importante también para los productos de consumo masivo. Digamos que acá nosotros tradicionalmente también hemos definido este rol como las amas de casa o los jefes de hogar o las jefas de hogar, los hijos y pues en general pues otros miembros del núcleo familiar, ¿no? Entonces acá sin importar el género, pues ese jefe de hogar o ese comprador principal es quien toma el mayor porcentaje de las decisiones de compra. Entonces, cuando nosotros hablamos del ama de casa, por ejemplo, viene siendo un concepto bien tradicional, también muy ligado a la cultura de ese determinado país o región, que pues también ha venido cambiando a raíz de las nuevas dinámicas demográficas, culturales, a las nuevas estructuras familiares, pero pues en general cuando nosotros hablemos de ese rol en el hogar, pues vamos a hablar del jefe o la jefa del hogar. Precisamente por eso, últimamente se han impulsado cambios, por ejemplo, en el caso de las publicidades o el marketing en relación precisamente a productos del hogar. Por ejemplo, los detergentes, bueno, cosas de ese estilo, que pues por lo general o anteriormente siempre pues eran muchísimo más de consumo de las mujeres amas de casa, ¿no? Y precisamente asimismo, tanto las cuñas, los comerciales y demás iban muy enfocados a las mujeres amas de casa, ¿no? Entonces salía como que la típica señora lavando la loza y pues hablando de que se le lastiman las manos y pues todo el comercial iba enfocado precisamente a la mujer, que era en su mayoría las amas de casa. Últimamente ya se ha visto muchísimo más entre publicidad, marketing, ya se abarca muchísimo más
el jefe de hogar o la jefa de hogar casi que por igual, ¿no? Porque pues ya no solamente las mujeres hacen el oficio en la casa, sino que pues ya también los hombres pues han logrado dejar a un lado también como el hecho de que ellos no hacen oficio, de que ellos no hacen nada en el hogar. Entonces, asimismo, con esas nuevas estructuras, pues van cambiando también todo lo relacionado al mercado, al marketing, a la publicidad y pues vamos tomando nuevos roles. Y también nuevos enfoques, ya no solamente un enfoque hacia la mujer, sino también al hombre, que no solamente es comprador, sino que ya también viene siendo el que utiliza también al mismo tiempo ese producto o servicio en su hogar. Vamos a abarcar también el perfil demográfico. Entonces, acá nosotros teniendo en cuenta también la edad, el género, el nivel socioeconómico, pues asimismo vamos a abarcar diferentes estrategias o técnicas. Hablamos del perfil de consumo. Entonces, acá vamos a identificar si la persona perfilada es un consumidor fuerte, si es medio, si es débil, si no es consumidor o comprador de esa categoría de producto o en el caso pues de que sea un servicio. Entonces, es importante en ese punto que nosotros identifiquemos la frecuencia y los hábitos de compra y consumo precisamente de ese perfil. Abarcamos también el estilo de vida. Entonces, ya en este factor, nosotros vamos a describir los intereses, las actitudes, las opiniones, las creencias, el uso del tiempo libre, los hábitos de entretenimiento, los hábitos de ocio. Entonces, aquí es muy recomendable nosotros describir los aspectos relacionados con la categoría del producto. Entonces, esta descripción digamos que también es muy útil en el momento en que nosotros vayamos a desarrollar estrategias de comunicación o pues de promoción, porque a través precisamente de ese estilo de vida que tenga ese perfil, pues asimismo nosotros le vamos a llegar de una manera muchísimo más sencilla, muchísimo más acorde a sus emociones, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo esté abarcando una marca de maquillaje que sea, no sé, muy natural, muy orgánica, pues seguramente mi público objetivo va a tener un estilo de vida como de tipo veganos, vegetarianos o de personas también que sean muy orgánicas, que les guste las cosas saludables, que les guste la naturaleza, por ejemplo, que tengan hábitos también de mucho contacto con lo natural, que no les gusten los conservantes, los químicos. Entonces, si yo ya sé que así es ese público objetivo, pues yo bien le puedo colocar una promoción o una comunicación a mi marca de maquillaje que esté enfocada precisamente a que es un maquillaje libre de químicos fuertes, que es libre de crueldad animal, que no es testeado. Y pues así seguramente a nivel emocional pues yo me voy a conectar muchísimo más con ese público objetivo. Entonces, el estilo de vida, aunque no lo parezca, pues sí viene siendo bien relevante a partir pues de esas estrategias o el desarrollo de esas estrategias. Abarcamos también la capacidad de compra. Entonces, ese es un filtro que es bien importante también a la hora de definir el perfil, porque nosotros abarcamos los ingresos, ¿no? Y pues esos ingresos pues definen la capacidad de compra y pues la puerta de entrada también a esas múltiples categorías de productos. Esa capacidad de compra también a nosotros nos va a ser muy, digamos que relevante o muy importante a la hora de nosotros fijar precios, porque si mi consumidor de pronto, mi público objetivo, no tiene una capacidad muy alta de compra, pues yo no le puedo llegar a vender un producto que sea demasiado caro o que tenga cierto enfoque a la concentración o que sean productos de lujo, etcétera. ¿No? Entonces, eso también es relevante justamente para ofrecer el precio de ese producto o ese servicio. Las motivaciones. Ese, pues, es el propósito que tiene un cliente al adquirir un producto o un servicio. Entonces, las motivaciones ya también se relacionan con aspectos más fisiológicos, ¿no? Según, o pues abarcando un poquito más lo que sería nuevamente esa pirámide de Maslow
Él abarca precisamente esas motivaciones, esos aspectos fisiológicos, abarca también la seguridad, la pertenencia, la autoestima, la realización personal. Entonces, asimismo, nosotros vamos a abarcar esas motivaciones y eso también va muy ligado a lo que sería el status quo de una persona o pues lo que proporciona precisamente un producto o un servicio en cuanto a ese estatus. Hablamos también de la personalidad. La personalidad de ese target o de ese público objetivo pues ya abarca si, por ejemplo, es extrovertido, si es más bien calmado, si le gusta la fiesta, si es más bien intelectual, si es familiar, entre otros aspectos, ¿no? Y pues esos también se deben relacionar directamente con la personalidad de la marca. Si nosotros vamos enfocados a personas, digamos, muy fiesteras, muy extrovertidas, pues asimismo va a ser la personalidad de la marca. Aquí les pongo un ejemplo. Smirnoff. Smirnoff, que es una bebida alcohólica, pero como es vodka, digamos que va muy enfocado a las personas jóvenes. Y ese Smirnoff, o por lo menos las botellas grandes de Smirnoff, se suelen comprar muchísimo más en discotecas o en bares donde se permita bailar y demás, o que sean frecuentados por personas jóvenes. Y si ustedes revisan los últimos diseños de las botellas de Smirnoff, ustedes se van a dar cuenta que son muy coloridas y pues asimismo tienen una comunicación muy alegre, muy extrovertida. Si nosotros vamos a abarcar, por ejemplo, vamos a poner el mismo sector de licores, si ustedes ven un whisky, que nosotros sabemos que un whisky también determinando los años que tenga el whisky y demás, no suele ser muy consumido por gente joven. Generalmente es persona ya adulta o personas ya no solamente adultas, sino ya incluso de la tercera edad, que tengan problemas incluso de azúcar y demás y no puedan consumir otras bebidas alcohólicas. Y pues suelen ser personas mucho más serias. Y pues asimismo, si ustedes ven una botella de whisky, pues suele ser muchísimo más seria, sus empaques son un poco más elegantes, incluso los que sean ya marcas de lujo, pues traen sus cajas en madera y demás. Nunca van a ver una botella de whisky llena de colores y cosas similares. Entonces, por eso es bien importante también abarcar la personalidad. En cuanto a los valores, pues son todos esos principios, todas esas virtudes, todas esas cualidades que caracterizan a una persona, una acción, o pues digamos que se consideran también como típicamente positivos o de gran importancia o relevancia por ese grupo también a nivel social. Entonces, todos esos valores son esas cualidades que se destacan en cada individuo y que pues al mismo tiempo lo impulsan o lo motivan a actuar de una determinada manera. Entonces, esos valores también forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y pues también tienen influencia en sus intereses, sus sentimientos. Entonces, esos valores también van muy relacionados a lo que es la personalidad. Y pues la ubicación geográfica pues ya también puede ser un perfil urbano, rural, o pues pertenecer a grandes ciudades o ciudades intermedias o pequeñas, incluso ya a nivel nacional, qué tipo de país es. Entonces, todo depende de la estrategia y los mercados meta al cual se vaya a dirigir el producto o el servicio. Entonces, acá les pongo un ejemplo de Nike. Nike quería llegar precisamente al otro lado del mundo, ¿no? Y precisamente a los países en los que ellos aún no tenían presencia, tipo Irak. Allá, pues ellos no podían llegar vendiendo shorts, vendiendo faldas, vendiendo tops, porque pues las mujeres allá no utilizan eso. Ellos qué hicieron? Pues ubicaron precisamente la ubicación geográfica, el perfil de los consumidores en ese país y lo que hicieron fue crear un hijab, que es lo que utilizan las mujeres para pues taparse el cabello y parte de la cara, un hijab deportivo y pues con la tela claramente deportiva que permite la transpiración y demás, pero pues claramente revolucionó toda la estructura de lo que ha sido Nike hasta el momento. Y ellos, pues en lugar de solamente ofrecer su producto o limitar su producto a personas que puedan utilizar tops y faldas, adaptaron más bien el producto
al consumidor para que pueda ser utilizado. Entonces ya prácticamente Nike pues abarca casi todo el mundo. Entonces aquí el perfil del consumidor pues también en parte es posible describirlo de una manera cualitativa, precisamente con el uso de investigaciones de mercados que vienen siendo ya exploratorias también de target, ¿no? Y pues igualmente también es posible nosotros perfilar a los consumidores de manera cuantitativa, como hablamos de investigación. Puede ser tanto cualitativo como cuantitativo y pues la idea es identificar de una manera clara, estadística, las características de ese grupo objetivo, ojalá con los dos enfoques investigativos. Entonces, aquí precisamente el uso de estudios o pues de investigaciones de mercados indicadas, como por ejemplo eh, EGM, se llama ese, que es una de las entidades, o el mismo Target Group Index, que es el que ustedes están viendo en pantalla, pues es muy recomendable precisamente en la definición del perfil del consumidor. Ellos ya vendrían siendo terceros que podrían ayudar a ese proceso en las empresas. Aquí la mayoría de las agencias, digamos que de publicidad y de medios, pues cuentan con ese tipo de herramientas para la identificación precisamente de perfiles en las campañas publicitarias y pues el desarrollo también de estrategias de marketing. Precisamente este estudio que les venía comentando permite analizar ese perfil demográfico y comportamental también del consumidor. Entonces viene abarcando los dos enfoques investigativos y pues todo eso lo hace a través también de información eh, referentes a actividades de ocio, hábitos de consumo de medios, marcas, productos, opiniones, actitudes, etcétera. Entonces, a través precisamente de este Target Group Index, que lo estamos poniendo como ejemplo, pues las empresas pueden también identificar y pues llegar, digamos, a ese público objetivo a través de esa medición del consumo de medios, de servicios, de marcas, productos, que pues dan respuesta a estrategias de marketing, a estrategias también de promoción, de comunicación. En el caso de este ejemplo que estamos viendo, ellos abarcan muchísimos, muchísimos países, aproximadamente 60, 70 países, y pues ofrecen asimismo pues una visión supremamente amplia de los consumidores, de sus motivaciones. Aquí también es posible desarrollar estudios de mercado, digamos que a la medida que permitan a esa marca o a esa empresa, pues identificar de una manera más clara y mucho más profunda esas características de los consumidores y sus audiencias. Digamos que esto es mucho más utilizado, sobre todo en empresas muy grandes que no tienen solamente presencia nacional, sino también internacional, y pues que necesitan precisamente esas perspectivas muchísimo más ampliadas sobre las características de consumidores en otros contextos, ¿no? Acá también nosotros tenemos otro tipo de herramientas que vienen siendo bien importantes, como por ejemplo Think, que es de Google, Google Trends, Facebook. Ustedes saben que las redes sociales también vienen siendo unos de los índices o unas de esas empresas que recolectan datos de manera masiva y que también sirven a este tipo de agencias o a las empresas en general para también conocer las opiniones o hábitos de los consumidores, que eso pues sí ya es claro para todos, que en el caso de Facebook, en el caso de Instagram, que ya también pertenece a Facebook, pues todo lo que nosotros estemos ahí comunicando, no solamente con lo que nosotros posteamos, sino también con los chats y demás, pues ellos van sacando datos aproximados de nuestras opiniones, nuestros consumos, para ellos saber qué preferencias tienen también en los diferentes países o contextos los diferentes consumidores bajo sus diferentes perfiles. Ahora vamos a abarcar los factores de segmentación, digamos que también enfocándonos o profundizando un poquito más en eso para dejar ese tema ya también súper claro. Entonces, la edad. Aquí pues ya es evidente que pues los consumidores de distintos grupos de edades pues tienen necesidades y deseos también muy diferentes, ¿no? Digamos que a pesar de que las personas que pertenecen al mismo grupo de edad puedan de pronto diferir en otros aspectos,
también dependiendo de su cultura, pues suelen compartir también por el tema de edad otro conjunto de valores y experiencias culturales mucho más comunes que llevan ya de toda la vida, ¿no? Nada más con el tema de la tecnología. No es lo mismo ofrecerle un producto de tecnología a una persona mayor a ofrecerle un producto de tecnología a un adolescente en la actualidad. Hablamos también del género. Entonces, la diferenciación del género también se inicia a una edad muy temprana y pues asimismo muchos productos, desde perfumes hasta calzado, hasta ropa, etcétera, van dirigidos específicamente a hombres o a mujeres. Actualmente, con todo el tema de la diversidad de género, también se están dando a conocer muchísimas marcas que ya no manejan el género precisamente, es decir, que hay muchas marcas que ya manejan, por ejemplo, en el caso de la ropa, les pongo el ejemplo, ropa con diseños que pueden ser utilizados tanto para mujeres o pues personas que se consideren mujeres, como para personas que se consideren hombres, como para personas que no se consideren de ninguno de los dos géneros, etcétera. Entonces, todos estos ajustes se hacen también con las estructuras sociales que se van volviendo tendencia. Pero pues en general, digamos que la mayoría de empresas de productos pues se enfocan en los géneros. La estructura general, familiar, perdón. En esa estructura familiar, pues nosotros abarcamos precisamente una de las entidades de formación del consumidor principales, ¿no? La familia y pues el estado civil de un individuo, pues son esas variables demográficas que también vienen siendo bien importantes y que tienen también un efecto muy fuerte en los gastos prioritarios de los consumidores. Entonces, es importante nosotros abarcar también esas estructuras familiares a la hora de presentar esos productos y esos servicios. La clase social e ingreso. Entonces, la clase social pues nos indica cuáles son las personas que tienen ingresos o la capacidad para obtener un producto o un servicio. Asimismo, la posición social eh, que pues tienen en su comunidad, asimismo manejando nuevamente el tema del estatus, verificar si tienen ocupaciones similares, si suelen tener gustos también pues semejantes respecto, no sé, a la música, a la ropa, las actividades recreativas, el arte, etcétera. La raza y el origen étnico. Esto va muy ligado al ejemplo que les da ahorita de Nike con el tema de los hijab. Entonces, aquí nosotros, conforme también a la sociedad que se vuelve mucho más multicultural, pues surgen también nuevas oportunidades para nosotros ofrecer productos y servicios especializados también a grupos raciales o a grupos étnicos y que pues presenten también la necesidad de adquirir esos determinados productos y servicios. Eso sin nosotros llegar a cambiar su cultura, sino más bien adaptando precisamente el producto y servicio a lo que ellos necesitan. La parte geográfica. Acá nosotros, pues digamos que también muchos comerciantes nacionales personalizan sus ofertas para atraer a los consumidores que viven en distintas partes del país, ¿no? Entonces, tipo regiones o zonas geográficas a nivel también continental. Asimismo, digamos que los precios pueden variar, las estrategias también tienen cambios acorde a la parte geográfica en la que se esté abarcando ese producto o servicio. Los estilos de vida, como les venía comentando hace un momento, pues más allá de esos aspectos demográficos, pues los consumidores también llevan estilos de vida diferentes, que pues también se abarca o se fusiona o van de la mano con el género, con la edad, con la clase social, porque pues las personas de pronto así sean de la misma edad, si son de diferentes clases sociales, puede que hagan diferentes cosas o que asimismo se dividan su parte geográfica, seguramente. Vamos a tomar el ejemplo, no sé, personas jóvenes de 20 años, vamos a poner el ejemplo. Un grupo de personas de 20 años que sean de clase social alta, puede que cuando salgan a bailar, pues salgan a un bar, no sé, les pongo por allá en La Calera, en Los Rosales, por ejemplo, en el caso de acá de Bogotá. Pero si son de una clase social baja,
pues ellos no van a tener la capacidad económica para ocupar esos sitios, entonces seguramente ya se van a meter a un bar, digamos que con precios mucho más bajos, que seguramente se ubiquen en sus mismos barrios para no tener que pues coger Uber o Bit o algo así. Entonces, no se van a relacionar en los mismos contextos y asimismo, pues van a cambiar las formas en las que se va a ofrecer el producto y el servicio. Seguramente, si ellos van a tomar cerveza, pues los de 20 años que están en una clase social alta, pues no van a tomar precisamente póker, seguramente van a tomar incluso marcas de cervezas extranjeras, no sé, Stella Damm, eh, o si se bajan un poquito, pues seguramente van a consumir BBC o algo así. Y los que ya estén de pronto en clase social media baja, que no tengan la misma capacidad económica, pues seguramente van a pedir ahí sí la Póker o Águila, incluso tal vez pueden en algún momento, si tienen una capacidad un poco más alta, pues llegar a un BBC que viene siendo un poco más mediano en cuanto a fijación de precios. Igual abarcamos el tema del marketing relacional o el marketing de relaciones. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es un establecimiento de los vínculos con los consumidores. Aquí nosotros abarcaríamos también mucho la experiencia de los mercadólogos, ¿no? Entonces, ellos definen también con mucho cuidado los segmentos de los clientes y pues también en parte escuchando a las personas, ¿no? Sobre sus mercados. Entonces, muchos de ellos, de esos mercadólogos, se han dado cuenta de que la clave del éxito en parte consiste en establecer relaciones entre las marcas y los consumidores, de generar esa conexión constante y pues que se genere una fidelización, ¿no? Que ese contacto y esa conexión dure, ojalá para toda la vida. Entonces, se cree que pues bajo esta filosofía de marketing de relaciones, pues la interacción con los clientes de forma regular, pues dan razones precisamente para mantener un vínculo con la compañía a través del tiempo y que así exista mucha competencia, pues el cliente siga eligiendo a esa marca porque existe ese vínculo. Acá pues también ese marketing de relaciones pues se basa también en datos, implica también identificar de esa forma profunda esos hábitos específicos de compra de los consumidores, de crear productos, mensajes dirigidos específicamente a ellos, abarcar las necesidades de ellos, etcétera. Y pues con base en toda esa información, pues se puede hacer una personalización del marketing para abarcar precisamente ese marketing de relaciones. Acá abarcaríamos también lo que es el consumidor global. Entonces, aquí uno de los resultados de estrategias sofisticadas o más modernas de marketing es el movimiento hacia una cultura de consumidor global. Entonces, aquí, digamos que la gente de todo el mundo va unida por sus necesidades, ¿no? Por su devoción común a los bienes de consumo de marcas, a las estrellas de cine o a los famosos, a los equipos deportivos, las celebridades, los símbolos, las actividades recreativas. Digamos que acá nos enfocamos muchísimo más en todas esas, digamos, todos esos valores, también esas actividades o esas tendencias que a nivel global se estén volviendo tendencia. Les pongo un ejemplo. En el caso de la sostenibilidad, eso es algo que está en tendencia a nivel global. En todos los países están en auge las empresas, productos y servicios que sean sostenibles. Eso por ponerles un ejemplo. Hablamos también del consumo virtual, que viene siendo otro de los puntos clave en la economía y en la sociedad moderna. Aquí nuevamente hago hincapié en lo que serían las revoluciones, ¿no? Eh, y cómo, pues, de una manera más rápida van llegando esas diferentes revoluciones. Cuando nosotros hablamos de la cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial, hablamos precisamente de la digitalización de todos los procesos que nosotros vamos abarcando en la sociedad y que viene siendo una de las influencias más importantes en el comportamiento del consumidor, que no solamente tiene afectación, digamos que en la parte racional o en el mercado en cuanto a medios de pago, métodos
para enviar productos, servicios, inversiones, etcétera, sino también cómo toda esa parte digital comienza a cambiar el comportamiento del consumidor. Muchos expertos pueden llegar a decir que los consumidores están volviendo un poco más tímidos, que ya no se relacionan de la misma manera o que se relacionan digitalmente pero presencialmente ya no tanto, bueno, etcétera. Hay diferentes comportamientos que se pueden llegar a tener como consecuencia a partir de esas revoluciones digitales, ¿no? Y pues el impacto claramente del Internet pues va a continuar extendiéndose, va a ser muchísimo mayor con el paso de los años. Lo ideal es que ya no existan regiones sin Internet, sino que todos los países tengan acceso, que todas las personas tengan al menos un dispositivo tecnológico para poder ingresar a Internet. Asimismo, pues se va a fortalecer toda la parte de e-commerce, la publicidad digital, las interacciones en redes sociales. Actualmente ya también desde el marketing se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial para generar también interacción. Y pues asimismo el marketing digital pues es cada vez más fuerte y pues busca precisamente superar muchas de las barreras causadas por el tiempo, por la ubicación, eh, también por las diferentes actividades que tienen los humanos, porque pues cada vez es más agitada las actividades o las agendas que llevamos en torno a estudio, en torno a trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esos vienen siendo esos factores de segmentación claves. Y aquí abarcamos otros factores, que estos son también alternos, digamos que están mucho más ligados a las últimas teorías, pero que pues básicamente cualquiera de estos se puede ligar a estos factores de segmentación que acabamos de ver. Entonces, acá tenemos los consumidores como individuos. Entonces, aquí nosotros abarcaríamos, por ejemplo, la percepción, el aprendizaje, la memoria, los valores, la misma motivación, la personalidad, el estilo de vida, las actitudes, el cambio también de esas actitudes, el cambio en las comunicaciones, que todo eso se ha visto, sobre todo ahorita por el tema de la pandemia a nivel global, se ha visto también muy afectado con muchos cambios también de manera psicológica en los consumidores. Hablamos de los consumidores y las subculturas. Entonces acá bien lo podríamos relacionar al ingreso, a la clase social, a las subculturas étnicas, raciales, religiosas, a las subculturas por edad, a las subculturas por ideologías, etcétera. Los consumidores en la toma de decisiones. Aquí nosotros abarcaríamos la toma de decisiones individuales, la toma de decisiones en la organización, toma de decisiones en el hogar, la compra, el desecho, la influencia, la opinión del grupo, etcétera. Digamos que todas estas, no, ninguna de estas tiene información diferente a lo que ya hemos visto en estos factores de segmentación. Entonces, bien se pueden tomar por aparte o se pueden relacionar a los que ya vimos como factores de segmentación ya establecidos. Y ahora nosotros tenemos aquí toda la parte de tendencia de los consumidores en marketing. Entonces, hablamos del consumer, presumer, crosshumer, prosumer. Entonces, ese consumer son, o pues mejor dicho, eran esos consumidores tradicionales, ¿no? Que son los que pues ya casi no están, que vienen concentrados en residencias más de la tercera edad o en centros también de pronto los que ya están incluso trabajando aún, que aún trabajan, pero que pues ya no tienen como una estabilidad precisamente para ellos tomar una decisión sobre la compra, que pueden tener su opinión y llegar a ser influenciadores de la compra, pero ya como tal no son compradores. Por eso abarcamos que son consumidores tradicionales o los que ya vienen siendo de la tercera edad, que son los consumer. Los presumer viene siendo la parte del proceso también de creación de nuevos productos. Entonces, ese tipo de consumidor pues es capaz de decidir qué productos y servicios quiere encontrar en el mercado
muchas veces también puede llegar a invertir en la creación de manera económica, permitiendo pues asimismo esa fabricación, ¿no? Entonces acá vienen siendo personas que tienen también alta influencia en torno a la innovación y la creación precisamente de sus nuevos productos. El prosumer. Ese prosumer viene siendo un receptor que pues ya además de audiencia, de público y pues de consumidor, pues ya es coproductor, distribuidor, consumidor, todo al mismo tiempo. O sea, y bien puede ser eh, un empresario, por ejemplo, que produce un producto, lo distribuye, pero también lo consume. El prosumer. Entonces, ese es el consumidor ya profesional con una cantidad de información a su disposición, sobre todo información que encuentra a través de sitios web o de medios sociales o redes sociales para precisamente tomar decisiones de compra y de consumo. También existe el ad prosumer, que pues esas vienen siendo los que están mucho más enfocados en la web 2.0 y ellos vienen siendo los que comienzan a abarcar el voz a voz de manera digital. Entonces, ellos son los que muchas veces bien pueden causar problemas a las empresas porque son ese factor que aporta transparencia a la provisión de sus productos o de sus servicios. Y pues en parte esos ad prosumer con el tema de el voz a voz o los comentarios por medios sociales que pues trascienden de manera masiva y rápida, pues se empuja a las empresas a mejorar para tener una mejor exposición pública positiva también, ¿no? Tenemos el fansumer, que pues ese es el básico fan de la marca, que incluso muchas veces se puede llegar a mostrar como embajador de marca. Y el persumer. Entonces, ese persumer no busca marcas, sino soluciones. Entonces, ese es el típico cliente que no le importa de qué marca sea el producto, sino que sea capaz de funcionar y de adaptarse a sus necesidades y en dado caso incluso a la personalización de ese mismo producto o servicio. Entonces, todos estos, digamos que perfiles a nosotros nos van a servir muchísimo precisamente a la hora de mantener en determinado momento la comunicación con ellos. En cuanto a las motivaciones, entonces la motivación, pues son todos esos procesos que hacen que las personas pues se comporten como lo hacen, ¿no? Y pues surge también cuando aparece una necesidad o un deseo en el consumidor que pues necesita satisfacerse. Entonces, una vez que se activa una necesidad, pues existe un estado cerebral de tensión que impulsa al consumidor a intentar reducirlo o eliminar esa necesidad. Entonces, ese estado final deseado, pues viene siendo la meta del consumidor, que es cuando ya viene a estar tranquilo, básicamente, a no estar pensando en que tiene esa necesidad o que tiene ese vacío y pues necesita claramente despejar esa tensión. Por eso es que muchas veces existen los compradores compulsivos, porque cuando ellos sienten esa tensión y van y compran algo, se alivian y de una u otra manera generan dopamina y se sienten muchísimo mejor. Son diferentes conexiones cerebrales que también se abarcan de manera pues biológica y también psicológica en el humano. Entonces, aquí abarcamos también lo que son los deseos. Entonces, esos deseos son esos factores personales, culturales también en parte, que pues se combinan para crear un deseo, ¿no? Que es esa manifestación de una necesidad. Entonces, por ejemplo, el hambre es una necesidad básica que pues todos debemos satisfacer. La falta de alimento pues crea un estado también de tensión que puede reducirse mediante el consumo de hamburguesas con queso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese viene siendo un deseo. Las necesidades. Aquí pues también los seres humanos pues nacen precisamente con esa necesidad de ciertos elementos que son indispensables para sobrevivir, no sé, el alimento, el agua, el aire, el abrigo, que vienen siendo pues necesidades ya también biológicas.
Y pues nosotros al convertirnos en miembros de una cultura específica, pues adquirimos también necesidades psicogénicas, como las necesidades de estatus, de poder, de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, esas necesidades psicogénicas pues reflejan las prioridades de una cultura y pues esos efectos que tienen sobre el comportamiento, eh, que varían también dependiendo del entorno o el desempeño que tenga ese consumidor. Entonces, aquí todas esas necesidades, digamos que implican que los consumidores pues destaquen los atributos objetivos y tangibles de los productos, ¿no? Aquí nuevamente hablamos de los recursos que necesita un consumidor para llegar a ese producto o a ese servicio en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tiene que recorrer un automóvil para llegar a un producto, a un centro comercial, por ejemplo? Em, o qué tanto dinero debe tener ese consumidor para obtener el producto que quiere, el producto que desea, entre otros. Aquí lo ideal es que esto nosotros lo abarquemos a partir de este tipo de necesidades, tanto utilitarias, que son como las que les vengo comentando sobre objetivos y tangibles que van enfocados hacia los recursos, como las necesidades hedonistas, que estas son subjetivas y dependen de la experiencia. Entonces, aquí los consumidores, digamos que podrían recurrir a un producto también para cubrir sus necesidades, por ejemplo, de diversión, de autoconfianza, de fantasía. Esas son las que nosotros llamamos hedonistas. Tenemos también la necesidad de afiliación, entonces, que eso es estar en compañía de otras personas. Entonces, esa necesidad es relevante para productos y servicios que se consumen en grupos, que son más de tipo social, digamos que mitigan la soledad, como los deportes de equipo, los bares, porque pues la gente va, si sea con su pareja o con sus amigos y se sienten acompañados. eh, o pues el que vaya solo por lo menos sabe que va a llegar a un bar a hablar con alguien, así sea con el señor de la barra, los centros comerciales, bueno, etcétera. La necesidad de poder. Entonces ahí hablamos de controlar el propio ambiente. Entonces hay muchos productos y servicios nos van a permitir que los consumidores pues sientan que tienen el dominio precisamente de su entorno. No sé, con un automóvil de lujo, que sea bien ruidoso, o una moto también, que sea súper aparatosa, visible. em, Cosas que de determinada manera pues impongan sus propios gustos sobre los demás y que sean visibles precisamente, que la gente voltee a mirarlos cuando los vea. Las necesidades de singularidad. Entonces aquí hablamos de afirmar la identidad del individuo. Entonces son los productos que pueden satisfacer esa necesidad, digamos que al prometer incrementar las cualidades de un consumidor. Entonces, por ejemplo, un perfume que prometa atraer otras personas. No sé, hay perfumes que incluso llegan a tener, ay, ¿cómo es que se llama eso? Fermonas, hormonas, feromonas, y le meten eso al perfume para atraer otras personas. O, por ejemplo, en el caso eh, de Red Bull, que dice que te da alas, ¿no? Que te va a hacer sentir mejor. O Axe, que se supone que va a traer a los ángeles, bueno, en el caso de las chicas. Ah, bueno, acá dice Emily, feromonas, sí, que se le ponen al perfume, etcétera. Entonces son diferentes productos que a nosotros nos van a permitir abarcar esa necesidad de singularidad y de afirmar esa identidad del individuo o esa identidad que quieren llegar a, llegar a tener, llegar simplemente a través de ese producto a dar a conocer una cualidad, la tengan o no, pero pues que va a estar relacionada a ese producto o servicio. Acá dice, atraen al ser querido. Eso dicen. Eso dicen, perfumes para conseguir pareja. Bueno, y acá abarcamos nuevamente lo que sería la pirámide de Maslow, ya un poco más concreta, que es de la que les he hablado desde un inicio. Entonces, esa pirámide de Maslow
es una teoría precisamente de motivación que pues trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Entonces esa pirámide pues consta de 5 niveles que van ordenados jerárquicamente según esas necesidades humanas que atraviesan todas las personas, ¿no? Entonces en el nivel más bajo de la pirámide se encuentran esas necesidades básicas o fisiológicas que eran de las que veníamos hablando, como alimentarse o respirar. Entonces, cuando satisfacemos esas necesidades primarias, pues estamos rellenando la base de la pirámide y solo al cubrir esas necesidades podemos subir al siguiente nivel donde ya se encuentran las necesidades secundarias o las terciarias. Por eso es que nosotros muchas veces hablamos de que cuando uno tiene hambre, uno no funciona. Si uno tiene hambre, o se pone triste, o se pone de mal genio, o simplemente se le bloquea la cabeza y ya no puede hacer nada, o se enferma, porque en general lo primero que nosotros debemos hacer es cubrir esas necesidades fisiológicas para estar bien y poder cumplir con todas las demás necesidades. Entonces, esa teoría de la pirámide, pues de esas necesidades de Maslow, pues se explica de una manera, digamos que un poco más visual con esto que ustedes están viendo en pantalla, el comportamiento también humano con base en esas necesidades. Entonces, bueno, ya están esas necesidades básicas fisiológicas que pues todos debemos llegar a tener. Están las necesidades de seguridad que pues ya buscan crear y mantener una situación de orden y pues seguridad también en la vida, ¿no? La salud, en la parte económica pues los ingresos, la necesidad de vivienda, etcétera. Por eso es que, de hecho, en este segundo nivel de seguridad, eso sería lo que también muchas veces debería garantizar, por ejemplo, el Estado, poniéndoles el ejemplo. El Estado, a través de sus diferentes iniciativas, debería asegurar que una persona, para que esté bien, para que tenga un desarrollo integral en la nación, pues se sienta seguro, que tenga seguridad, que pueda acceder a una vivienda propia, que tenga un empleo estable con contratos, ojalá indefinidos, donde todos pues tengan un trabajo digno, etcétera. Abarcamos las necesidades sociales, que pues ya implican ese sentimiento de pertenencia a un grupo social, ¿no? La familia, los amigos, la pareja, los compañeros de trabajo, la aceptación que nosotros tengamos pues en esos grupos sociales. La necesidad de autoestima, ¿no? Y también de reconocimiento. Entonces, ahí abarcamos la confianza, la independencia personal, la reputación, las metas también de pronto financieras y no financieras que van ligadas a esa autoestima. La necesidad de autorrealización. Entonces, ese quinto nivel, este es, digamos que el más difícil de conseguir porque se basa en todas las demás, así como nosotros sí o sí debemos tener nuestras necesidades fisiológicas, para nosotros llegar a las necesidades de autorrealización, sí o sí debemos tener completas todo el resto de los niveles de la pirámide. Si nosotros no hemos abarcado alguno de estos niveles, nosotros no vamos a tener nunca culminada esa parte de la pirámide o nunca vamos a tener ese sentimiento de autorrealización. Si a nosotros, por ejemplo, ya tenemos seguridad, ya tenemos vivienda, carro, empleo, somos exitosos, tenemos plata, tenemos de pronto autoestima, confianza, nos respetan, tenemos éxito, pero si de pronto a mí me falta una pareja, o si de pronto yo estoy sola en el mundo y yo no tengo familia en general, o yo quiero hijos y no he podido conseguir a alguien que me dé un hijo, por ejemplo, pues yo no me voy a sentir autorrealizada si yo sea millonaria, si yo tenga casas, carros, confianza, etcétera. Entonces, siempre para llegar a la autorrealización, sí o sí, debemos completar el resto de los niveles de la pirámide de Maslow. O pues eso es según la teoría de Maslow, ¿no? Y pues asimismo, nosotros abarcaríamos lo que serían las fases del proceso de decisión de compra, que esto también es supremamente importante que nosotros lo conozcamos para abarcarlo dentro de las diferentes estrategias. Entonces, aquí vamos a abarcar el teórico Philip Kotler, que pues ya sabemos que es el padre del marketing, y pues él nos abarca precisamente estos puntos que ustedes ven en pantalla sobre ese proceso de decisión de compra que se desarrolla en 5 etapas.
Entonces, él habla de que la primera etapa es el reconocimiento de la necesidad, ¿no? Entonces, el individuo aquí pues reconoce esa necesidad que tiene y pues se plantea un problema, ¿no? Entonces, identifica precisamente ese estado actual de la insatisfacción, ya sabe específicamente qué es lo que le molesta o qué es lo que necesita y pues lo compara con el que desea de pronto conseguir en algún momento. Entonces, en el caso de las necesidades básicas, el hambre o la sed, entonces la necesidad se estimula también de forma interna o natural. En otros casos, pues de manera externa. Entonces, se abarca un anuncio publicitario, eh, o un póster o cualquier cosa que despierte ese deseo, ¿no? Entonces puede que esa persona se le despierte el deseo porque tiene sed naturalmente y pues se abarque esa necesidad. O puede ser que en ese momento el consumidor no tenga sed, pero resulta que vio un comercial de Coca-Cola en la que están sirviendo una Coca-Cola y se ve súper fría y la persona del comercial se la toma y se ve súper rica y pues al consumidor de solamente ver eso, pues ya le dio sed, ¿no? Y pues le dieron ganas de tomar específicamente Coca-Cola, se antojó. Entonces, en eso se basa esa primera etapa. La segunda, la búsqueda de información. Entonces, aquí el consumidor, y pues según los últimos modelos de marketing del 3.0 al 5.0, en estas el consumidor pues tiende a buscar información y pues puede hacerlo de dos maneras, ¿no? De forma prácticamente pasiva, digamos que limitándose a estar receptivo cuando escucha o ve un anuncio publicitario, o bien puede ser de forma activa, intentando encontrar información o también consultándola a partir de amigos, profesionales, familiares o en el internet, que pues ya aparece absolutamente todo. Y con esa búsqueda, pues el consumidor conoce el producto, las diferentes marcas que lo comercializan, las características, los precios, dónde se encuentran ubicados, etcétera. El tercer punto abarca la evaluación de alternativas. Entonces, ya a partir de la información obtenida, pues el consumidor hace un balance de los beneficios que obtendrá de cada marca, ¿no? Y pues valora las características que más le interesen. El cuarto punto es la decisión de compra. Entonces, según la valoración de las alternativas, de esa comparación, entonces en esa fase el consumidor ya va a llevar a cabo la decisión de compra. Decide la marca, la cantidad, dónde, cuándo, cómo va a efectuar el pago. Pero antes de decidirse a comprar, hay dos opciones, pueden pasar dos cosas. La primera, que otras personas influyan con argumentos que no había tenido en cuenta, si esos argumentos son digamos que negativos, pues claro, puede que cambie de opinión. O puede pasar que el comprador desee de una u otra manera complacer a otra persona, en el caso de que sea un shopper, que quiera complacer a otra persona y pues que trate de ponerse en su lugar, o sea, en el caso del que sería el consumidor final, que ya lo vimos. Entonces, ahí esa persona no va a tener en cuenta sus propias características, su propio perfil, sino que se va a tratar de poner en los zapatos de ese usuario para saber qué le gustaría, ¿no? Va a tratar de acomodarse al perfil de esa persona a ver si eso sí es lo indicado para realizar esa compra. Y asimismo puede que termine de hacer la compra o puede que diga, no, esto no es lo que le va a gustar a esa persona y se vaya por otra opción. Y finalmente tenemos el comportamiento post-compra. Entonces, esto pues va a depender de la satisfacción o insatisfacción que le produzca el producto ya una vez comprado o una vez utilizado. Es decir, si realmente obtiene lo que esperaba y si ese producto o servicio realmente cubre esa necesidad o ese vacío que tenía ese consumidor. Entonces, si el producto o el servicio pues está al nivel de sus expectativas, pues lo más posible es que lo vuelva a comprar, incluso que lo recomiende, que haga reseñas, que escriba cosas bonitas por redes sociales, pero si no lo está, pues asimismo va a hablar mal del producto, va a generar un voz a voz negativo, nunca lo va a volver a comprar. Muchos de los clientes ingresan a redes sociales y dejan comentarios súper malos. Así el producto no sea malo del todo o así no sea malo, pero si no llegó a cubrir sus necesidades como lo prometía el producto, pues entonces ya existe ese vacío.
¿listo? Y pues ese comportamiento post compra, sea positivo o negativo. Aquí, pues, según Kotler, según este modelo de Kotler de decisión de compra, él dice que el consumidor no siempre pasa por todas las etapas del proceso. Entonces, por ejemplo, en la compra impulsiva se pasaría directamente a la cuarta etapa, ¿sí? En personas que a la final no les importa si ese producto va a cubrir su necesidad, sino que lo compran, ay, por probarlo, por saber si es bueno o no, o porque simplemente yo quiero comprar algo porque tengo plata y no sé en qué gastármela y ni siquiera reviso las cualidades del producto o hago comparaciones, sino que simplemente lo compro y ya. Entonces, eso depende también del perfil del consumidor, si pasa por todas las etapas o si se las comienza a saltar, o puede que en su momento no busque información en internet ni con amigos, sino que simplemente haga una evaluación de alternativas según lo que ve en ese momento. Entonces, que si, por ejemplo, yo estoy en una góndola de gaseosas, yo no voy a buscar información en internet sobre qué gaseosa tiene más azúcar o qué gaseosa de pronto pertenece a un empresario que no esté de acuerdo con la sostenibilidad, nada de eso. Simplemente voy a comenzar a evaluar alternativas, lo que hay ahí en cuanto a precios y ya. Entonces, eso también como factor principal de esas fases de decisión de compra según Kotler. No sé si hasta el momento exista alguna duda sobre la temática que hemos visto hasta el momento o si todo está completamente claro. Los escucho o pueden escribir al chat si tienen alguna duda. Entonces, bueno, si ya hay claridad en todo, entonces esa sería básicamente la temática consumidor y tendencias y pues nos veríamos en la siguiente clase.